Hola, buenas tardes. Siempre es un gusto estar en casa, dar una plática en casa. Muchas gracias a los organizadores por haberme invitado. La plática que voy a dar hoy es acerca de empezar a utilizar las colecciones digitalizadas como datos, que es un poco lo que estaba comentando Sara hace rato, pero ya desde el punto de vista de los investigadores, cómo nos acercamos a colecciones digitales, pero que lo que nos interesa no es ver la colección, sino usar la colección con la computadora. Os voy a platicar un ejemplo de un proyecto de investigación que tenemos. Esto se enmarca dentro... Es una presentación diferente a la que tenía yo en mente, pero bueno, les voy comentando. Yo trabajo como investigadora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, pero que también es donde está la Biblioteca Nacional. Entonces, estamos trabajando sobre colecciones que han sido digitalizadas por la Biblioteca Nacional, bueno, en este caso la Hemeroteca Nacional Digital de México. El proyecto que nosotros tenemos es uno que se llama Intercambios Oceánicos, y la idea era hacer minería de datos sobre periódicos digitalizados. Fue un proyecto internacional. México participó como proveedor de datos con la Hemeroteca Nacional Digital de México y nosotros como parte del grupo de investigación. Este trabajo se enmarca dentro de una cosa conocida como las humanidades digitales. Sara lo mencionó también hace rato. No voy a entrar en profundidad acerca de la definición, pero la idea es utilizar métodos computacionales para aproximarse a preguntas de investigación humanística. Nosotros lo que queríamos hacer con la minería de datos era trazar noticias y cómo se publicaban en un periódico y cómo estas noticias se iban publicando en diversos periódicos de ambos lados del Atlántico. Es que esa es una de las diapositivas que no está en mi presentación, pero les voy a decir, fueron 11 países, en 11 instituciones en 9 países, trabajamos con colecciones de la Biblioteca Nacional de Finlandia, trabajamos también con Alemania, algunas colecciones de Australia, con Europeana, que tiene muchísimos periódicos, y con Estados Unidos. Y cuando nosotros estuvimos trabajando durante esta parte, reflexionamos sobre cómo nos llegaba la colección de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Perdón, voy a parar un momento nada más para ver qué diapositivas sí tengo, o voy a hacer otra cosa. Perdón. ¿Puedo meter esta aquí? ¿Puedo sacar la que está? Ahí. Es que no quiero seguir porque no sé cuáles son las diapositivas que sí están incluidas, entonces mejor uso la presentación que tengo aquí. Sí, por favor. Gracias. Bueno, esa era la parte que les había yo comentado. Este es el proyecto, son los grupos de investigación, son 11 universidades en 6 países. Esas son las instituciones que estaban proveyendo el contenido, y en total estamos hablando de 90 millones de páginas digitalizadas de periódicos. Esto formó parte de una convocatoria que se llama Digging into Data, que se había hecho en Estados Unidos y se marcó una convocatoria internacional, y la idea es ver cómo podemos utilizar el Big Data para contestar preguntas de las humanidades. Entonces nosotros participamos vía CONACYT, que fueron quienes nos dieron el financiamiento para participar en el proyecto internacional. Esa es la que ya vieron, la de las humanidades digitales. Y en el caso de la Hemeroteca Nacional Digital de México son 914 títulos y son más o menos 7 millones de imágenes.
Una de las cosas que tiene la interfase de la Hemeroteca Nacional Digital de México, no sé quiénes lo hayan utilizado, pero cuando uno hace una búsqueda, puede hacer búsquedas por palabra y dependiendo de la palabra que buscas, te ilumina el término que estás buscando. Claro, para poder hacer este tipo de búsquedas, lo que está sucediendo atrás es que se hizo un OCR, es decir, un reconocimiento de caracteres de todas las páginas, que era en realidad lo que nosotros queríamos. Nosotros, la imagen del periódico no nos interesaba, a nosotros nos interesaba eso, el texto que se encontraba detrás de la imagen. Entonces, les voy a contar un poco pues, nuestra experiencia como usuarios tratando de utilizar la colección de esa forma. Creo que el paralelo sería que actualmente muchas de las colecciones digitalizadas están un poco como cuando ponemos un libro detrás de una vitrina. O sea, tenemos el acceso, podemos ver el periódico, pero no lo podemos tocar, no nos podemos meter a él. Este es el digital, ¿no? Es decir, no podemos acceder a los datos. Estamos solamente como viéndolo en una vitrina a través de la pantalla. Y yo creo que tenemos que empezar a pensar en las colecciones digitales como capas, ¿no? Que tienen distintos sabores y distintas intenciones. Entonces, tenemos la imagen del periódico, pero detrás de eso tenemos datos estructurados, por ejemplo, los metadatos, la catalogación, etcétera. Tenemos datos semiestructurados, que sería, por ejemplo, enmarcado en XML, y tenemos datos no estructurados, el OCR. Y para algunos usuarios eso nos es muy interesante y es parte de los servicios que a nosotros nos interesaría que nos pudiera dar la biblioteca. Entonces está la capa de imagen, está la capa de los metadatos, que generalmente, por ejemplo, en las bibliotecas esas capas son muy interesantes y muy útiles. Y estos son los semiestructurados, que es el XML, y el que les enseñé hace rato, los no estructurados, que es el texto ya sin el XML en el cual está marcado el documento. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con la HNDM, nosotros lo que queríamos era integrar los datos de la HNDM a las otras colecciones, porque estamos hablando de que éramos 9 colecciones. Fue muy interesante cuando empezamos a tratar de utilizar los datos, pues darnos cuenta que nos hacía falta para poder trabajar con ellos de una mejor manera. Entonces, yo creo que una cosa que es como bastante importante y que nos orientó mucho en el tipo de trabajo que estábamos haciendo es que solemos pensar en datos como cosas objetivas, discretas, que no tienen como relación con la interpretación del ser humano. Y para es una cita de Christoph Koch, creo que se pronuncia su apellido. Y los datos en las humanidades pueden considerarse una abstracción accionable por una máquina digital construida selectivamente que representan algunos aspectos de un dado objeto de interés para las humanidades. La traducción es mía, no es muy buena, la traducción. Entonces, los datos no son datos, no existen así solitos, los datos son manufacturados, son creados, y cuando nosotros decidimos cómo vamos a poner los datos, tomamos una serie de decisiones que son importantes documentar. Entonces, cuando nosotros vemos el OCR que está en el XML, si nosotros lo estamos utilizando como para datos de investigación, no son elementos aislados, independientes y objetivos. Son producto de decisiones e interpretaciones humanas. Entonces, la importancia de siempre contextualizar. Entonces, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta es que para nosotros era muy importante saber cómo se había hecho la Hemeroteca Nacional Digital de México. Es decir, cómo estaba hecha, cuáles habían sido los procesos, cuáles eran las decisiones que se habían tomado. Y no suelen documentarse este tipo de información y tampoco está disponible, ¿no? Entonces nosotros queríamos saber más acerca del origen de la colección, cómo se habían formado los datos, qué ontologías se habían utilizado y dónde y cómo se habían acomodado las cosas. Entonces, en el proceso de hacerlo, pues algunas de nuestras conclusiones es, por ejemplo, pues que la memoria sobre la construcción de la hemeroteca
es limitada, no se documentó mucho como en la parte técnica, las decisiones técnicas están muy bien documentadas, pero no tanto los procesos como en cómo se fue armando, pero desde el punto de vista bibliotecológico, no técnico, aunque no encontramos, por ejemplo, los criterios adoptados para seleccionar el material. También es un proyecto que lleva muchos años, muchos. Entonces ha habido diferentes etapas y unas etapas están mejor documentadas que otras. Hay diferencias entre, por ejemplo, las calidades de la imagen y por lo tanto, por ejemplo, la calidad del OCR. Entonces cuando nosotros usamos todos el OCR, nosotros no sabemos cuáles OCRs están mejores que otros. Eso no hay una forma de descubrirlo, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, también no encontramos una relación entre el control documental de registro de los originales, los microfilmes y los materiales digitalizados, son tres diferentes, y las migraciones del sistema produjeron modificaciones en los controles de registro. Entonces, algo que es muy importante es que si queremos contextualizar y entender los datos analizados de mejor forma, sería de vital importancia para la investigación entender su proveniencia y relación. Es importante que esta información esté documentada de tal forma que los resultados arrojados por el sistema de búsqueda y recuperación o análisis sobre el OCR puedan interpretarse adecuadamente. Por ejemplo, una de las cosas que nos enteramos es que la hemeroteca tiene dos OCRs, uno sucio y uno limpio, pero eso fue algo que nos enteramos casi de casualidad, ¿no? Entonces, y otra cosa es que ninguno está disponible directamente para el investigador. Entonces, si nosotros vamos a empezar a hacer interpretaciones e investigación sobre estos datos, tenemos que saber mucho más acerca de los datos que estamos utilizando. Me voy a ir un poquitito más rápido para que me dé tiempo. Tengo 5 minutos, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, antes de irme a lo que sigue, quiero decir que yo sé que las bibliotecas hacen todo lo que pueden, que simplemente hacer una digitalización ya cuesta mucho trabajo. Poner los recursos, tenerlo disponible, muy bien. Tenerlo disponible es ya mucho trabajo, y claro, no estoy parada aquí diciendo ahora necesitamos que, no es suficiente con que solo lo digitalicen, queremos más, no es una demanda, es una sugerencia de por dónde pueden ir las cosas, entendiendo todas las dificultades que tenemos en las bibliotecas, no me son ajenas, y sé que muchas veces documentar las cosas es de lo más complicado, ¿no? Entonces, pero sí siento que ya pasamos la época en donde nos concentrábamos solo en el proyecto de digitalización, y a lo mejor ya tenemos que ir viendo más allá de los proyectos de digitalización y el acceso, ¿no? Basado, inspirado en lo que reportó Sara hace rato en el de Collections as Data, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en los datos como parte de los proyectos de digitalización. Tenemos que tener unas mucho mejor descripciones de las colecciones digitales, quizá también como más desde un punto de vista bibliográfico, además del bibliotecológico, que se digitalizó, los criterios de selección, las fuentes de la digitalización, la relación que tiene la colección con la colección original, la organización documental, que tengamos descripción acerca de la información metatextual, relación con la búsqueda, por ejemplo, que sepamos cuando realizamos una búsqueda sobre qué capa estamos buscando. Estamos buscando sobre el OCR, estamos buscando sobre el sucio, sobre el limpio, estamos buscando en una base de datos, estamos buscando en un índice. O sea, que el usuario sepa y que no sea tan transparente, sino que sea como mucho más puntual saber dónde está buscando, ¿no? Conocer el alcance y también pues, las limitantes de la descripción bibliográfica, decir, bueno, pues esto es lo que nosotros podemos decir acerca de esto, ¿no? Pensar en que todas las capas tengan descripciones, los datos estructurados, entender cuál es la relación con el catálogo o los metadatos de la fuente, saber cuando existen datos semiestructurados en qué estándar o en qué esquema están, quién es el responsable de hacer estos etiquetado, si es un humano, si es semiautomatizado, porque eso también varía mucho.
Los datos no estructurales, por ejemplo, poder identificar la digitalización de la calidad de los OCR. Por ejemplo, la Hemeroteca Nacional tiene un índice del OCR de todo, o sea, de toda la colección, de las 7 millones de imágenes. Sería muy interesante si nosotros pudiéramos por cada página saber cuál es la calidad del OCR de ese ítem, ¿no? Y no de todos. Por ejemplo, sería como algo muy útil, ¿no? Y que nos permita como entender el grado de confiabilidad de las búsquedas que nosotros estamos realizando. El término de acceso abierto, para mí sigue siendo que lo puedas leer y descargar. Y por ejemplo, la Hemeroteca Nacional Digital de México está en acceso abierto, pero no puedes descargar los datos, no existe. No sé si es porque es una funcionalidad que no se ha implementado, no creo que sea un problema técnico, probablemente es más un problema o un paso que hay que seguir de procedimientos y políticas, ¿no? Nosotros conseguimos los datos porque estábamos trabajando en colaboración con la Hemeroteca. Entonces no solo es tener el acceso a la imagen, sino también a los datos que están detrás. Obviamente que haya información acerca de los licenciamientos, qué puedes hacer con esto y qué no. Entonces, como forma de conclusión, creo que tenemos que empezar a pensar en colecciones como datos. Esto nos permite, a los que estamos usando las colecciones, nos ayuda a contextualizar, interpretar, analizar críticamente la colección digital, no solo como sustituto del original. Generalmente la gente cuando consulta colecciones digitalizadas suele utilizarlo como un sustituto. Es decir, como no tengo acceso al original, voy a utilizarlo como un sustituto. Y creo que tenemos que empezar a entender las colecciones digitales no como un sustituto del original, sino como un nuevo tipo de fuente que tenga además toda la descripción necesaria alrededor. Aprovechar las tecnologías de cómputo para estudiar las colecciones de nuevas formas. Creo que es la parte donde Humanidades Digitales ha hecho muchísimo trabajo. Integrar colecciones también nos ayuda para cuando nos faltan cosas, que todo eso pueda estar integrado. El papel también de la biblioteca de difundir al público en general las colecciones de nuevas formas. Si tú lo entregas como datos, pues puedes hacer visualizaciones, puedes hacer cosas interesantes con los materiales que te están entregando. Abrir las colecciones al público para que interactúen y usen las colecciones para otros proyectos. Y creo que estamos hablando de resignificar el papel de difusora y de acceso de las bibliotecas e instituciones en la memoria, es decir, donde ya empezamos a tener como otro papel. ¿Qué se necesita? Pues hay que reconocer el reto. No es suficiente un presupuesto de proyecto de digitalización, es decir, cuánto me cuesta escanear cada página, eso no es suficiente para crear colecciones digitales, necesitas mucho más. Y las colecciones digitales son una nueva colección, entonces tenemos que asignar los recursos y la infraestructura para que haya desarrollo, mantenimiento, actualización, administración, recursos humanos, y lo dejo ahí, pero es un tema absolutamente enorme, por supuesto, el de la preservación digital de colecciones digitales. Muchísimas gracias.